Mi suegro murió un sábado por la mañana. Cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Tenía 67 años. Había sido comerciante toda su vida. Vendedor de telas en el mercado durante 20 años. Luego dueño de su propia tienda. Finalmente propietario de un local comercial que rentaba a terceros. Ese local comercial era su orgullo. Lo había comprado hace 15 años con los ahorros de toda una vida. Esquina céntrica, 2 pisos, 280 metros cuadrados. Lo rentaba a una cadena de farmacias desde hace 12 años. Contrato estable, ingreso mensual confiable. Este local es para ustedes, nos decía a mi esposa Claudia y a mí. Cuando yo no esté, van a tener ingresos seguros. Cuídenlo bien. Claudia era su única hija. Yo llevaba casado con ella 14 años. Don Ramiro me trató como hijo desde el primer día. El cuñado del que hablo no es de mi lado de la familia. Es Pablo, esposo de Sandra, la hermana de Don Ramiro. Pablo apareció en la vida familiar hace 8 años. Se casó con Sandra después de conocerla 3 meses. Ella tenía 42 años y estaba desesperada por casarse. Él tenía 35 y estaba desesperado por dinero. Todos lo vimos. Nadie dijo nada. Pablo nunca trabajó de manera estable. Vendía proyectos de inversión que nunca se concretaban. Pedía dinero prestado a la familia para oportunidades de negocio que siempre fracasaban. Don Ramiro le prestó 120,000 pesos hace 6 años. Pablo nunca devolvió ni un peso. Es familia, decía Don Ramiro con resignación. ¿Qué voy a hacer? Cuando Don Ramiro enfermó, Pablo desapareció. No visitó ni una vez durante los 6 meses de tratamiento. No llamó. No preguntó cómo estaba. Hasta que Don Ramiro murió. Pablo apareció en el funeral con traje nuevo y lentes oscuros de diseñador. Se paró junto al ataúd exactamente 5 minutos. Luego salió a hacer llamadas. Durante el velorio, lo escuché hablar con Sandra en el estacionamiento. El local comercial me lo prometió hace años. Tengo las escrituras originales donde aparezco como testigo. Eso me da derechos. Pablo, Ramiro nunca te prometió nada. Sí lo hizo. Cuando me prestó el dinero, dijo que algún día yo formaría parte del patrimonio familiar. Eso es una promesa implícita. Sandra no respondió. Solo suspiró, cansada. 12 días después del funeral, la licenciada Romero nos citó en el juzgado familiar. Don Ramiro había dejado testamento, pero Pablo había presentado una objeción formal solicitando que se le cediera el local comercial. Claudia y yo llegamos 30 minutos antes. Pablo llegó exactamente a tiempo, acompañado de un abogado que cargaba un portafolio ostentoso. Buenos días, dijo Pablo sin mirarnos. Lamento que tengamos que hacer esto de manera legal, pero tengo derechos que defender. La licenciada Romero, una mujer de 50 años con expresión seria, abrió el expediente. El señor Pablo Ruiz ha presentado una solicitud para reclamar la propiedad comercial ubicada en Avenida Juárez 847, argumentando que el difunto le había prometido verbalmente. No verbalmente, interrumpió Pablo. Él me lo prometió cuando fui testigo en la escrituración original del inmueble hace 15 años. Esa promesa quedó implícita en el acto notarial. Extendió unas escrituras amarillentas. Efectivamente, su nombre aparecía como testigo. Eso no le daba ningún derecho legal, pero Pablo lo presentaba como evidencia de intención. Su abogado agregó: mi cliente también prestó servicios de asesoría comercial al difunto durante años. Nunca cobró honorarios porque entendía que su compensación vendría eventualmente en forma de patrimonio. Mentira. Pablo nunca había dado asesoría de nada. Pero estaba ahí, con cara seria, sosteniendo las escrituras como si fueran un título de propiedad. La licenciada Romero me miró, luego miró a Claudia. Señora Claudia, usted es la heredera directa según el testamento. ¿Desea objetar esta solicitud? Pablo nos miraba con una mezcla de desafío y nerviosismo. Sandra, sentada detrás de él, miraba al piso. Claudia respiró profundo. No, dijo en voz baja. Que se lo quede. La licenciada levantó las cejas, sorprendida. Señora Claudia, ese local comercial representa el patrimonio principal de la herencia. Genera ingresos de renta de 42,000 pesos mensuales. ¿Está segura de ceder ese bien? Estoy segura. Pablo dice que mi padre se lo prometió. Si él cree que tiene derecho, adelante.
Pablo no pudo contener su sonrisa. Sabía que al final harían lo correcto. Don Ramiro era un hombre de palabra. Él hubiera querido que yo tuviera ese local. El abogado de Pablo preparó los documentos de cesión. Claudia firmó en cada página sin temblar. Yo sostuve su mano bajo la mesa. Luego los documentos pasaron a Pablo. Usted firma aquí como nuevo propietario. Esto lo convierte en el responsable legal absoluto del inmueble, incluyendo todas las obligaciones contractuales con el arrendatario, el mantenimiento de la propiedad, los impuestos prediales, y cualquier pasivo asociado al bien inmueble. Por supuesto, dijo Pablo firmando rápidamente. Finalmente voy a poder desarrollar el potencial real de esa propiedad. Don Ramiro era demasiado conservador con sus rentas. La licenciada Romero selló los documentos. Efectivo inmediatamente. El señor Pablo Ruiz es ahora el propietario legal del inmueble ubicado en Avenida Juárez 847, con todas las responsabilidades que ello implica. Pablo se levantó guardando las escrituras en su portafolio como si fueran oro. Claudia, espero que no haya resentimientos. Tu padre hubiera estado orgulloso de que mantengamos este patrimonio en la familia. No respondimos. Salió del juzgado casi brincando de felicidad. Sandra se quedó un momento. Lo siento, nos dijo en voz baja. Intenté convencerlo de que no hiciera esto. Está bien, Sandra, respondió Claudia. No es tu culpa. Nos quedamos sentados después de que todos se fueron. La licenciada Romero cerró la puerta. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. El arrendatario tiene programada su notificación de demanda para la semana que entra, respondí. Después de eso, 2 semanas máximo antes de que Pablo entienda lo que heredó. ¿Él no revisó el contrato de arrendamiento? Pablo vio los 42,000 pesos mensuales y asumió que eso era ganancia pura. No vio el resto. ¿Y ustedes ya tienen las propiedades reales protegidas? Don Ramiro nos transfirió los 2 departamentos de renta hace 1 año, cuando le diagnosticaron el cáncer. Están a nombre de Claudia. Generan 38,000 pesos mensuales combinados, sin ninguna de las obligaciones del local comercial. Tu suegro fue muy cuidadoso. Él sabía que Pablo iba a aparecer reclamando algo. Así que le dejó exactamente lo que quería, la propiedad más vistosa con todos los problemas que Pablo nunca se molestó en investigar. 2 semanas después, Pablo recibió la notificación. El arrendatario, Farmacias del Bienestar S.A.D.C.B., estaba demandando al propietario del inmueble por incumplimiento de obligaciones contractuales. Reclamo: 560,000 pesos por reparaciones que el propietario estaba contractualmente obligado a realizar y que nunca se hicieron. El contrato de arrendamiento, que Pablo nunca leyó, especificaba claramente: el arrendador debe mantener la estructura del edificio en condiciones óptimas. El arrendador es responsable de reparaciones mayores, techo, instalaciones eléctricas, plomería principal. El arrendador debe atender cualquier deficiencia que afecte la operación comercial del arrendatario. Don Ramiro había estado posponiendo estas reparaciones durante sus últimos 2 años. La farmacia había enviado múltiples notificaciones. Don Ramiro las ignoró, sabiendo que no viviría lo suficiente para enfrentar las consecuencias. Ahora Pablo era el propietario. Pablo era el demandado. Me llamó, gritando: «Esto es absurdo. Yo acabo de recibir la propiedad. No puedo ser responsable de reparaciones que don Ramiro no hizo». «Sí puedes. Firmaste como nuevo propietario. Eso te hace responsable de todas las obligaciones contractuales existentes». «Pero yo no sabía». «Debiste leer el contrato de arrendamiento antes de reclamar la propiedad. Está en el archivo del notario. Está disponible para consulta pública. Tú asumiste que 42,000 pesos mensuales era ganancia pura. ¿Cuánto tengo que pagar?». «La demanda es por 560,000 pesos. Pero eso es solo el inicio». Colgó. 1 semana después llegó la notificación de predial. El impuesto predial del local comercial estaba atrasado. Don Ramiro no había pagado en 3 años. Había recibido prórrogas por su enfermedad, pero ahora que había cambio de propietario, el municipio requería la liquidación completa antes de permitir cualquier transacción sobre el inmueble. Adeudo total: 327,000 pesos, incluyendo recargos y multas. Pablo intentó vender el local para pagar las deudas. Descubrió que no podía transferir la propiedad hasta liquidar el predial.
Y no podía liquidar el predial sin dinero. Y no tenía dinero. La tercera sorpresa llegó un mes después. Inspección municipal. El edificio había sido reportado por la farmacia por problemas estructurales. Los inspectores encontraron grietas en la cimentación que requerían reparación inmediata. Sistema eléctrico obsoleto que representaba riesgo de incendio. Plomería con fugas en el segundo piso causando daños por humedad. Falta de salidas de emergencia según normativa vigente. Orden de reparación obligatoria, 890,000 pesos. Si no se realizaban las reparaciones en 6 meses, el inmueble sería clausurado y multado. Pablo apareció en nuestra casa un domingo por la tarde. Demacrado. Sin afeitar. Ojos rojos. Necesito ayuda, dijo sin orgullo. Esto me está destruyendo. No, respondió Claudia firmemente. Por favor. Ustedes conocían estas deudas. Debieron advertirme. Tú llegaste con escrituras antiguas reclamando algo que nadie te ofreció. Dijiste que mi padre te lo había prometido. Asumiste que un local comercial era un tesoro. No investigaste nada. ¿Cuánto debo en total? Demanda del arrendatario, predial atrasado, reparaciones estructurales obligatorias, más algunos servicios públicos con adeudos menores, aproximadamente 1.820.000 pesos. Pablo se dejó caer en el sofá de la sala. No tengo eso. Ni cerca. Lo sabemos. ¿Qué va a pasar? Vas a perder la propiedad. La farmacia va a rescindir el contrato y dejar de pagar renta. El municipio va a embargar por el predial. Vas a quedarte con un edificio vacío, con deudas millonarias y sin ingresos. Pero el valor del inmueble. El valor de mercado del inmueble es aproximadamente 2.300.000 pesos. Pero con todas las deudas y las reparaciones obligatorias, el valor neto es negativo. Si lo vendes, no solo no ganas nada, sino que quedas debiendo. Pablo cerró los ojos. Don Ramiro me tendió una trampa. No, dije yo. Don Ramiro construyó un patrimonio sobre años de trabajo. Los últimos años de su vida, sabiendo que estaba enfermo, dejó de invertir en mantenimiento. Sabía que tú ibas a aparecer reclamando algo vistoso. Así que te dejó exactamente eso, lo más vistoso con todos los problemas acumulados. ¿Dónde están las propiedades buenas? En los 2 departamentos que Claudia heredó hace un año. Pequeños, rentados a familias estables, sin deudas, al corriente en todos los pagos. Generan menos dinero, pero son ganancia real. Don Ramiro nos enseñó que no todo lo que brilla es oro. ¿Y yo qué tengo? Tienes exactamente lo que exigiste. Un local comercial en Avenida Juárez que se ve impresionante desde afuera y está podrido por dentro. Igual que tu reclamo. Pablo se levantó lentamente. Esto fue venganza. Esto fue consecuencia, respondió Claudia. Mi padre pasó toda su vida construyendo patrimonio. Tú apareciste en su funeral después de 8 años de no visitarlo y reclamaste algo como si fuera tuyo. No preguntaste. No investigaste. Solo exigiste. 6 meses después, Pablo perdió el local comercial en embargo fiscal. La farmacia ganó su demanda y obtuvo un fallo adicional. Sandra pidió el divorcio cuando descubrió que Pablo había usado sus ahorros personales intentando cubrir las deudas. Los 2 departamentos que Claudia heredó siguieron generando ingresos estables. Usamos ese dinero para pagar la universidad de nuestros hijos. 5 años después, compramos el local comercial en remate fiscal. Por 580,000 pesos. Hicimos todas las reparaciones. Lo rentamos a una nueva farmacia con contrato claro y responsabilidades bien definidas. En la placa de la entrada pusimos, Edificio Ramiro, el patrimonio se construye con trabajo, se protege con conocimiento, se destruye con codicia. Pablo nunca nos contactó de nuevo. Pero cada vez que paso frente a ese edificio, recuerdo las palabras de don Ramiro. Lo que se ve bonito no siempre es valioso. Lo valioso a veces es simple, pequeño, pero sólido. Y tenía razón. Como siempre. Cuentos de ojo por ojo, aquí todo se paga.